Ya lo anunciábamos entonces en el bloque anterior, el abogado de la familia Barón, Óscar López Goldaracena. Muchas gracias. Buenas tardes, un placer. Bueno, este es un caso que generó polémica en su momento y que ahora, ante las nuevas informaciones que salen del sistema, han generado hasta polémica entre supuestamente entendidos en el tema, que si hay vacío legal, que si no hay vacío legal. ¿Puede hacernos una suerte de puesta a punto ¿Cómo no? Con muchísimo de cómo gusto. se ha perseguido este crimen? Y creo que es muy importante dar un pasito para atrás y ver qué es lo que ocurrió. Sí, por Ustedes favor. tendrán presentes que en el juicio oral, los tres acusados en prisión preventiva durante el juicio, por la gravedad del delito, son declarados inocentes. Por falta de pruebas, supuestamente, en aquel Por falta de momento. pruebas, por una cantidad de errores que luego podemos abordar. Sí. Falta de pruebas y errores judiciales. Yo diría errores de la Fiscalía y errores del juzgado. La ley dispone que en esos casos, al ser declarados inocentes, quedan en libertad. Cesan las medidas cautelares, Sí. la prisión preventiva. Como esa sentencia fue apelada por la Fiscalía, intervino la víctima, intervenimos en aquel momento aportando elementos. Durante el proceso de revisión de esa sentencia, ante el Tribunal de Apelaciones, los acusados se mantenían en esa libertad provisoria, digamos, pero estaban en libertad. Cuando el Tribunal de Apelaciones dicta sentencia, condena a dos de los acusados. Uno de ellos estaba cumpliendo prisión por un crimen que cometió precisamente cuando lo dejaron libre, ¿verdad? El otro acusado, frente a esa sentencia de condena, recurren a la Suprema Corte de Justicia. La sentencia de condena del Tribunal de Apelaciones no quedó firme, no pasó en autoridad de cosa juzgada. Para que se entienda, el juicio no terminó, va a haber una instancia ante la Suprema Corte de Justicia. Sí. Bien, ¿qué ocurre con la prisión preventiva entonces? ¿Qué ocurre con las medidas cautelares que estaban en el primer juicio, que cesaron cuando los declararon libres, precisamente porque los declaran inocentes, y un tribunal de apelaciones los declara culpables y los condena a 22 años de penitenciaría? Allí es donde está el tema. Pero espere, antes el gran nudo del tema no estuvo en que no hubiera pruebas suficientes como para que no tuviera lugar la primera sentencia que los absuelve. Es así, es así. ¿Está ahí la madre del borrego? Hubo errores recuerden, errores de la Fiscalía al armar el caso. Recuerden que no se extrajo la bala del cadáver para cotejarla con el revólver que lo disparó, que no se hizo un análisis de los audios de los celulares. Hubo prueba que no se incorporó al procedimiento. Aún a pesar de ello... ¿Me permite una pregunta? Sí. Cuando los errores o la falta de pruebas que logra recabar Fiscalía es a la vista de cualquier ignorante, negligencia absoluta, el juez no puede, en vez de tener que fallar con la nada que le trajo Fiscalía, no puede decir, espere, señora, vaya, trabaje mejor, vuelva a buscar pruebas, después vemos la sentencia. ¿Sabe lo que ocurre? En un juicio las dos partes, y eso es una garantía para todos, están en pie de igualdad. Hay un procedimiento. Es decir, el juez se basa en lo que le dice quien denuncia, en lo que le dice la defensa, en la prueba que le presenta quien acusa, que es la Fiscalía, en la prueba que le presenta la defensa. Entonces, en base a esos elementos, el juez, como tercero imparcial, aplica el derecho. Acá lo que hubo fueron errores acumulados. Errores, por un lado, de la Fiscalía, pero también, por algo luego, el Tribunal de Apelaciones, incluso con los mismos elementos de juicio, revoca la sentencia y condena a dos. O sea que el juez también estuvo mal en algo. Pero ustedes recuerden un caso... ¿Y el juez tiene defensa? Usted fíjese, no, pero aquí hubo errores, como yo los califico, inexcusables. O sea, hay errores, y esto no va contra las instituciones ni contra las personas, simplemente el error es funcionalmente, no tiene justificación. Mire, a los médicos cuando se equivocan los pueden llevar a la cárcel, porque por ahí su error en mala praxis puede significar la muerte de una persona. Insisto en que lean el artículo en búsqueda justamente sobre la injusticia mortal. Fíjese que cuando hay errores de este tipo siempre tiene que movilizarse un poder disciplinario, tanto por las jerarquías de ambos organismos, tanto por la Fiscalía de Corte para los fiscales, como la Suprema Corte de Justicia para los jueces. Fíjense de que acá, recuerden que el juez de primera instancia tomó en cuenta una prueba que como válida, digamos, la valoró como una prueba importante de la defensa, el hecho de que la acusada había denunciado haber extraviado el celular.
y resulta que el extravío del celular o la denuncia de extravío la hizo 1 hora después del asesinato. Entonces digo, son cuestiones que es sentido común, no necesitamos ser abogados, Exacto. jueces, para darnos cuenta de que, bueno, eso es intenta ser o intentó ser una coartada. Uno lo que no piensa que a veces se razona por el absurdo de que frente a esas cuestiones se le den por buenas. Lo cierto es que cuando esas medidas que estaban provisorias, la prisión preventiva que había durante el juicio, terminó cuando se les declara inocente. ¿Qué ocurre luego cuando el Tribunal de Apelaciones los declara a 2 culpables? ¿Se tienen que retomar esas medidas de prisión preventiva? Entonces, nosotros cuando nos enteramos el jueves pasado que la acusada, que está libre, estaba en libertad, no lo podíamos creer. ¿Por qué no está en prisión preventiva? Espere, ¿cómo se enteró para empezar? Porque estamos hablando de que por hoy en vecinos, día se supone que la familia es primera persona protagonista en los casos, tenida en cuenta. Nadie llamó por teléfono. No, en este caso fue que la vieron a la persona vecino de San Luis. Entonces, cuando vamos al Tribunal de Apelaciones a averiguar cuál era la situación, se había presentado un recurso ante la Suprema Corte de Justicia, la sentencia no había quedado ejecutoriada, cosa que está en las reglas de un procedimiento. Claro. Pero lo que yo a mí no puedo admitir, porque va contra toda lógica y sentido común, es que no se hayan adoptado medidas de prisión preventiva. Entonces lo que hicimos fue presentarnos al tribunal para decirle los fundamentos por los cuales, aunque no se hubiera pedido una medida de prisión preventiva por la Fiscalía, igual tiene que proceder. Como de oficio. ¿Cuál es nuestro razonamiento? Es el siguiente: no hay una norma expresa que solucione este tema, ¿verdad? Siempre se pueden adoptar medidas cautelares durante un proceso penal. Pero si hay un vacío, hay que integrarlo, llenarlo con las normas similares, los fundamentos de las leyes similares, con los principios de derecho, ¿verdad? Y aquí hay un principio muy claro. ¿Por qué estaban en libertad provisoria? Porque un juez los había declarado inocentes. Pero ahora el Tribunal Superior a ese juez los declara culpables. Ya no hay causa, cesó la razón por la cual tendrían que estar en libertad. Pero hay otra razón muy importante. Es que toda medida provisoria cautelar para asegurar, una medida cautelar para los televidentes es aquella que uno toma para asegurar, para que luego cuando se tenga que cumplir algo se pueda cumplir. Para que se pueda cumplir una pena de prisión frente a estos casos, bueno, vamos a asegurar que la persona no se escape. ¿Y cómo se puede escapar? ¿Por qué se puede escapar? Y si va a recaer una pena muy grande, seguramente va a intentar escaparse. Eso es lo que se razona antes del juicio. Pero acá quedó confirmado porque un tribunal superior los condena a 22 años de penitenciaría. Por lo tanto, el riesgo de fuga es lógico. El riesgo para la sociedad es lógico. Fíjense que otro de los acusados que estuvo libre cometió otro crimen. O sea, estamos tratando de analizar con sentido común lo que ocurre. Entonces, haya o no haya, si hay vacío legal se debería llenar de esa forma. Si no hay vacío legal y quien tiene que pedir esto es la Fiscalía, en el mismo escrito le pedimos al Tribunal de Apelaciones que se le notifique e intime a la Fiscalía que pida medidas cautelares de prisión preventiva. El avance que tuvo el caso diríamos desde ayer o anteayer a hoy, es que, si bien no conocemos todavía, decisión del tribunal no hay, sí se comunicó con nosotros la Fiscalía, quien ejercía como fiscal de Atlántida, y presentó el recurso de casación, porque también la Fiscalía presentó recurso ante la Corte, a comunicarnos que el día lunes están presentando un escrito contestando el recurso de casación que presentó la defensa. Y en ese escrito van a solicitar la prisión preventiva. O sea que por una vía o por otra, sí, el Tribunal de Apelaciones debería proceder a rever, llenar este vacío, digamos, disponiendo la prisión preventiva. Y si no lo hace el Tribunal de Apelaciones, que lo haga la Suprema Corte de Justicia cuando el expediente pase. Lo que sí yo no puedo concebir, digamos, es que se espere una sentencia definitiva de casación por un homicidio. Una sentencia definitiva que lo que va a hacer es revisar una sentencia de condena de 2 personas condenadas a 22 años de penitenciaría con los acusados técnicamente en libertad, los dos, porque otro no está en libertad porque está preso por otra causa, pero sí, no por esta causa. Sí, a eso me refiero para que quede claro y para que la gente lo entienda, ¿verdad? Sí. Es decir, no tiene... Entonces, ¿hay vacíos legales o no? No hay una norma expresa que diga expresamente
Las personas que fueron liberadas por un juez de primera instancia declaradas inocentes, cuando luego son condenadas por el Tribunal de Apelaciones, deben retomar, no lo hay. Pero hay principios y normas que habilitan, sí, a que se le otorgue la prisión preventiva. Bien. Y dos cosas para mí muy importantes, que sigo insistiendo, y ustedes saben que he insistido. Este caso evidencia la necesidad de blindar y darle mucho más derechos a las víctimas de los delitos, todos los delitos. Que no seamos un vagón de cola de las fiscalías. Pero es que yo, a ver, que podamos ser parte en el juicio, esto es muy importante, sí. No es menor, parte en el juicio. Que podamos acusar, que la víctima pueda presentarse al juez y pedirle medidas cautelares. La víctima, no sobre los bienes, como dice el código. ¿La víctima o el abogado de la víctima? Bueno, cuando me refiero a la víctima, en los términos jurídicos viene a ser o la víctima directamente del delito, sí, o quien representa los derechos e intereses de la víctima si ésta no lo puede hacer, o por ejemplo falleció, familiares, sí, etcétera, a través del abogado, claro. Yo de verdad me pregunto, uno escucha y viste que te vas intoxicando. De verdad que uno se va poniendo, se indigna, se enfurece con estas cosas. ¿Cómo hace la familia? ¿Cómo logra contenerse la familia de verdad ante situaciones como esta? Alfredo, ¿qué pensás? ¿Qué te deja este caso? Muchas dudas, ¿no? Muchas dudas y que los controles, evidentemente, sobre en este caso de la justicia, porque me parece que la falla, pues si la Fiscalía apela, hay mucha sucesión de errores, digo, que... Lo que a mí me llama la atención es que el juez, porque siempre hablamos de que la justicia no es una entelequia, son seres humanos. Victoria recién decía, si un médico falla, mala praxis, bueno, paga las consecuencias. Los jueces no pagan las consecuencias de esto porque... Hubo otro muerto. Claro, uno de los liberados por ese juez o esa jueza, no sé quién fue, mató a alguien más. Mató a alguien más, es decir, no hay ningún tipo de llamado de responsabilidad a ese magistrado. Porque me parece que ahí es lo que nos hace descreer en la justicia. Y si la medida va a ser suspensión de 6 meses de tus saberes, tampoco sé si te colma la expectativa, ¿no? Yo creo que la justicia no puede estar por encima, es decir, de que no son inimputables. Me parece que tienen que ser imputables. Como siempre hablamos de que los políticos tienen que ser imputables, todos los policías, los jueces también me parece que tienen que ser imputables, ¿no? Sí, Ale. En todo caso, la pregunta de Alfredo, quiero sumar una perspectiva, a ver si entendí bien la narración de los hechos, que además lo hemos seguido desde ya hace rato, desde que ocurrió, ¿no? Hace 1 año y medio a esta altura, ¿no? 1 año y 5 meses, 4 meses. En todo caso, a ver si entiendo. Una vez concretada esta libertad provisoria, ¿no es cierto? En el marco de que todavía el juicio no terminó, porque conforme a derecho, el representante legal de los acusados eleva la situación a la Suprema Corte, ¿verdad? Hasta ahí nada que decir, forma parte de las garantías de todo. ¿Estamos de acuerdo? Si esa solicitud, que en su momento no se hizo, a pesar de que el vacío legal tuvo que haberse llenado, según lo explicaste con claridad, abogado, la pregunta es, si solicita ahora la Fiscalía, no dejen en libertad a este individuo, a esta mujer, en realidad se trata, porque el otro está preso porque además cometió otro delito. ¿Puede reverse esta situación o ya es en ese plano algo sobre lo cual no hay marcha atrás? Porque en todo caso, a mí como ciudadano de la República me genera cierta esperanza. Bueno, se cometió un error muy grande, un error, digamos, que no se ajusta al sentido común, pero que en todo caso podrá corregirse. Esa es la pregunta que le hago al abogado. Bien, aquí hable Graciani y después vamos con... Perfecto. Este caso fue el bautismo de fuego del nuevo Código de Proceso Penal. Que sí. Fue el bautismo de fuego. Apenas, digamos, entrado en vigencia el nuevo texto, apareció este caso y fue emblemático. Fue emblemático. Y si hay algo que huelga, digamos, aclarar, es que el doctor López Goldaracena tiene una larga historia personal de compromiso con la impunidad, de compromiso con los derechos humanos. Contra la impunidad. No, digo, en el tema de la impunidad, obviamente, con los derechos humanos, tanto en su actividad como abogado, como en su actividad política, porque ocupó una banca en el Senado. Por lo tanto, me parece que esto da garantías a todos, de que el doctor López Goldaracena es un hombre comprometido no solamente profesionalmente, sino humanamente contra la impunidad, contra el hecho de que un ciudadano pueda cometer un delito y
pueda pasear libremente por las calles, porque eso hiere el sentido de justicia que todos tenemos adentro. Se haya cometido ahora o se haya cometido hace 20 años, 30 años, no importa. Pero digamos, el sentido último de la impunidad es ese. Y el doctor López Gueldarcena está comprometido con esa causa. Y yo creo que a todos nos tiene que dar tranquilidad de que esta crítica feroz, que se hace al nuevo Código de Proceso Penal con un caso emblemático, que tiene un cúmulo de errores inexcusables, como dice el doctor López Gueldarcena, en caso de él no tiene ninguna motivación política. Hoy que hablábamos de motivaciones políticas, en el caso del doctor López Gueldarcena no tiene ninguna motivación política, al punto de que él ha sido legislador de la fuerza de gobierno. No, pero lo que voy a decir ¿Es al código o es a las personas que no saben que... No, porque este caso es emblemático. Este caso es emblemático. Y yo creo que la actuación de nuestro invitado, de alguna manera, rescata lo más importante del asunto, que es la búsqueda de la justicia, nada más ni nada menos. Entonces, cuando escuchamos reproches entre el ministro y el fiscal y el Poder Judicial de la Suprema Corte, y aparece un caso como este, que rompe los ojos, que como dice muy bien Victoria, nos indigna, nos revela, nos llena de furia, bueno, me parece que es un momento muy adecuado y una instancia muy adecuada para que todos estos elementos de alguna manera afloren en el análisis de nuestro invitado, porque, repito, tiene todas las credenciales y no se le puede acusar de nada, de ningún tipo de búsqueda, de ningún rédito de nada, porque está actuando profesionalmente, pero además está actuando con una causa humanitaria en la que tiene comprometido décadas y décadas de vida. Yo creo que hay aspectos formales que aquí el invitado por supuesto que los ha detallado y los podrá seguir ampliando, pero también hay algo que dijo que me parece que todos tenemos la misma sensación y que se repite en varios casos, que no tiene que ver con el código, sino tiene que ver con que ahora de algún modo estamos asistiendo a más información sobre lo que pasa en el sistema judicial y nos estamos dando cuenta que hay un sistema judicial que con esto también incluyo a la Fiscalía, sí, que lo que hace es estar totalmente divorciado del sentido común y que parece que leyera textualmente lo que está allí y solo se remite a aplicar lo que está allí y no se da cuenta que las resoluciones que están tomando tienen efectos claros sobre la vida de la gente. Hay que mandarles a Richard Reed a que les hable a los actores del sistema judicial, de la cultura del trabajo. Si no te das cuenta como tribunal o como tribunal, que estamos hablando de que son, me imagino, los más capacitados, que lo que tú estás resolviendo implica de algún modo o no contempla que estas personas condenadas a 22 años por homicidio están en libertad. Nadie piensa eso. Nadie lo piensa en el sistema. Los últimos minutos, y sabemos que se tiene que ir a una audiencia, así que... Sí, por favor. En primer lugar, comenzar agradeciendo los conceptos del panelista. No creo que sea para... Digo, es cierto, son 35 años, 36 años que llevo el ejercicio de la profesión. Y uno ha visto muchas cosas. Y a veces la realidad supera la ficción, pero hay que seguir tratando de aportar por lo que uno cree. Y el tema de la justicia en una convivencia en paz es fundamental para un Estado de Derecho. Es así. Dos temas importantes. La situación puede revertirse. Debió haberse revertido de oficio, fue lo que le planteamos al tribunal. De oficio quiere decir, para que la gente lo comprenda, sin intervención de ningún pedido de nadie. Eso contra el argumento del vacío legal famoso. Exacto, yo creo de que si hay un vacío legal igual lo tiene que llenar el Tribunal de Apelaciones, porque lo marca la propia ley y uno le dio allí argumentos cómo llenarlo. El hecho que la Fiscalía lo pida, quien lo debe pedir es la Fiscalía, porque la víctima o el representante de la víctima, en el marco del derecho actual, no lo puede hacer, no puede pedirlo. Por eso le dijimos al tribunal, mire, nosotros le damos estos argumentos por los cuales ustedes deberían proceder a la prisión preventiva. Pero si no los toma, los argumentos, intímele a la Fiscalía para que lo haga. La Fiscalía ha comunicado que va a pedir la prisión preventiva. Bien, espere, la situación es reversible, o sea, se puede revertir. En relación a los errores y a las responsabilidades. En este caso puntual, yo entiendo que hay responsabilidad y responsabilidades graves que se tienen que llamar a responsabilidad, independientemente de las personas, ¿verdad? Estoy juzgando la labor. Creo que sería fundamental que el juicio terminara con la tercera instancia, para ver qué define la Suprema Corte de Justicia, para ver los distintos estadios de errores. Pero sí ya hay estadios que son de alguna manera irreversibles. El hecho de, como hablábamos, de la prueba, la falta de preparación del caso por parte en aquel momento de la fiscal actuante. Pero además hay un tercero que queda en libertad. Y hay un tercero que queda en libertad por esos errores. Exacto. Miren,
Me decían ustedes la indignación de las víctimas, ¿verdad? Sí, usted que está en contacto con la familia, ¿cómo se aguantan? Vamos a ver esto. Cuando sale el fallo, ese fallo se condenaron a 2, pero quedó uno libre. Técnicamente, y además el tribunal, ustedes recuerden que dijo, la víctima se tenía que haber presentado al principio. No se presentó porque la fiscalía le dijo que no era necesario. O sea, bien. Yo me planteé la posibilidad, lo hablábamos con la familia, de recurrir a la Suprema Corte. La familia dijo, no, los dos de los responsables están presos, fueron condenados, vamos a cerrar, vamos a hacer el duelo. Como que ahí es muy difícil, muchas veces, para la propia víctima decir estas circunstancias. Pero cuando la víctima y el entorno se entera que la persona está libre, bueno, se retoma a veces como diciendo, bueno, ahora hay que seguir. Pero en una etapa que ya se daba por concluida, por reparada dentro de lo mínimo que es la reparación, pero que la justicia de alguna manera es sanadora. Bueno, acá esperemos que la justicia sea sanadora terminando el caso favorablemente, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Por abogado, favor, por habernos gracias a ustedes, acompañado. Lo dejamos libre para la audiencia. Despedimos entonces a Óscar López Goldaracena. Muchas gracias por venir. Gracias a usted. Y no sé si habrán estado escuchando, también agradecemos a los músicos que nos han estado acompañando desde la vereda en su manifestación con cornetas y tambores. Hacemos una pausa, cuando regresemos retomamos las reflexiones final de los panelistas. Ya venimos.